queridos hermanos que me ven y me escuchan por su canal de YouTube, Alcanzando la Vida Eterna. Soy Gerardo Cátegui y quería hacer una breve explicación de lo que son las oraciones de la liturgia de la Iglesia Católica, o sea, lo que llamamos las horas litúrgicas o el oficio divino. Espero que con esta explicación muchas personas entiendan la importancia que tiene realizar estas oraciones, que en ningún momento van a sustituir a la Santa Eucaristía, pero sí la van a complementar de una manera muy importante. La liturgia de las horas es el nombre del oficio divino, editado por primera vez en el año de 1959, acogido sucesivamente en diferentes publicaciones para la puesta en la práctica de la Constitución de la Sacrosanctum Concilium y consagrado finalmente como la edición oficial. Es liturgia por ser parte del culto público de la Iglesia. Pertenece a todo el cuerpo místico de Cristo, que es la misma Iglesia. Se le dice liturgia de las horas por ser especialmente oración destinada a santificar las horas del día y de la noche, es decir, todo el tiempo. También se le ha denominado oficio. Es importante que esta oración, para nosotros los católicos, sepamos que en la liturgia de la Iglesia tenemos la misa o Santa Eucaristía, la celebración de los sacramentos, el año litúrgico con sus diferentes tiempos, como son el tiempo ordinario, el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, Semana Santa. Y también la Iglesia tiene la celebración de los sacramentos, por supuesto, como hemos dicho, y los sacramentales, que son bendiciones o consagraciones menores, pero también de mucha importancia y que complementan con la liturgia de las horas. En esta oración hay o puede haber un vínculo, consciente o no, del orante con Cristo, nuestro Salvador, y entonces ciertamente válida ante Dios, también en orden de la salvación. Por tanto, la dignidad de la oración cristiana es grande porque participa de modo especial en el amor del Hijo hacia el Padre. Es convicción profundamente enraizada en la conciencia de la Iglesia Católica que la función horaria del oficio divino se remonta fundamentalmente a la oración continuada, recomendada y también practicada por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Si además se recuerda que Jesús, los apóstoles y la comunidad primitiva oraron también con los salmos. Eso lo podemos ver en Mateo 27:46, Lucas 23:46, Colosenses 3:16. Como el pueblo hebreo al que pertenecían, se deduce que el mismo carácter salmódico de la liturgia de las horas empalma, al menos en cierto sentido y hasta cierta medida, con Cristo y los primeros cristianos. Como venimos hablando, la liturgia de las horas o hora de liturgias o horas canónicas son rezadas por la Iglesia Cristiana Católica y la Iglesia Ortodoxa. Recordemos que el Salterio es el libro de oración de los que tenían los israelitas y fueron componiendo a lo largo de varios siglos para dialogar con Dios. A través de 150 poemas religiosos, ese pueblo fue expresando su experiencia y las aspiraciones más profundas de su alma, sus luchas y sus esperanzas, sus triunfos y sus fracasos, su adoración y su acción de gracia, su rebeldía y su arrepentimiento, y sobre todo las súplicas ardientes que brotaban de la enfermedad, de la pobreza, del destierro, las injusticias y de todas las demás miserias del hombre. Pues bien, hermanos, estos 150 salmos, con ellos oraba el pueblo judío. Y cuando vino Jesús al mundo, pues continuó con esta tradición y oraba constantemente, apoyado también en los salmos. De igual manera, sus apóstoles y sus discípulos aprendieron a orar como Jesús. La Iglesia nuestra, la Iglesia Cristiana Católica, tiene una liturgia. Y se puede decir que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, que es realizado por todos nosotros los bautizados.
En el Concilio Vaticano II se define la liturgia como la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Bien, hermanos, los primeros cristianos debieron comenzar su oración el mismo día de la ascensión del Señor, después que Jesús se despide de ellos con su bendición. Se volvieron a Jerusalén con gran gozo y perseveraban en el templo alabando y dando gracias a Dios. También en las primeras comunidades cristianas orantes, donde estaban la Santísima Virgen María, los apóstoles, las primeras familias seguidoras del Salvador, oraban en comunidad, iban al templo, oraban a la hora de la tercia, cerca de la hora de la sexta y a la nona, o sea, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Y estas horas se fueron introduciendo para hacer la oración continua durante todo el día, la noche y el amanecer. En la Edad Media el oficio divino se organizó partiendo principalmente de los monasterios benedictinos, y a partir del siglo XII, por la influencia de los frailes menores franciscanos que viajaban con frecuencia, se promulgó un libro que era un resumen de todos estos salmos, que se llamó el abreviado o breviario. En el siglo VI, San Benito Abad organizó los salmos en las horas litúrgicas o canónicas que todos conocemos hoy en día. La actual forma del oficio divino fue promulgada por el Papa Paulo VI en el año de 1970 en la Constitución Apostólica Laudis Canticum. Los textos y los arreglos de la liturgia de las horas fueron revisados y fueron aprobados por el Concilio Vaticano II. La liturgia de las horas es la liturgia que se celebra en determinadas horas del día, formada entonces ¿por qué? Por salmos, cánticos y lecturas bíblicas con plegarias de alabanza y de súplicas, y están repartidas durante todo el día, como vemos aquí. Oficio de lectura, que es muy en la mañana, en la madrugada o después de medianoche, laudes a las 6 de la mañana, las horas intermedias que tenemos las tercias, sextas, nonas, que serían 9, 12 y 3 de la tarde, vísperas al final de la tarde, y por último las completas antes de dormir. Como les dije, en el Salterio, que está compuesto de 4 semanas, se reparten los 50 salmos, y de esa manera se va haciendo cíclicamente el rezo de los salmos cada 4 semanas. La Iglesia invita a todos los miembros suyos a practicar, a celebrar, a rezar la liturgia de las horas. Anteriormente se atribuía o se le dedicaba que el rezo de las horas era para solamente la vida monástica, para los sacerdotes, para los consagrados, ordenados. Hoy en día se le pide pues que a todas las personas traten de orar con estas horas litúrgicas. Las horas litúrgicas son la oración del pueblo de Dios. Es una oración oficial, pública y comunitaria. A través de ella entonces santificamos las horas del día y de la noche, así todo el tiempo, ¿verdad? Y de esta manera pues glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, que es Mesías Salvador. Santificamos las horas del día. Dentro de cada día entonces podemos resumir las horas litúrgicas, se dividen en 2: horas mayores, horas menores. Las horas mayores son los laudes y vísperas, las horas menores oficios de lectura, hora intermedia y completas. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz misma de la esposa que le habla a su esposo. Jesús es el esposo de esa Iglesia que ora noche y día. Todas estas celebraciones a cualquier hora del día están compuestas de un invitatorio, un himno, una salmodia, una lectura breve o cántico evangélico, las preces, el Padre Nuestro y por último la oración final. Te invitamos entonces, queridos hermanos, a rezar la liturgia de las horas. Con esta explicación breve pienso haber cumplido
con este deseo de muchas personas que han querido saber de qué se trata esta oración de la liturgia de las horas.